Y en este momento con la señora Claudia Salto, que nos trae un tema muy importante, uno de los temas que realmente ha llamado a la gente, ha llamado a la humanidad, es la violencia de género. Todos los días se leen casos tremendos de violencia de género, sobre todo con mujeres jóvenes. Este es el caso de Carolina Aguirre, que es víctima de violencia de género, que por primera vez, como dice ella, pensó que iba a morir. Relató así en uno de sus escritos. Claudia. Claro, Roberto, porque estamos hablando de Carolina Aguirre. Ella es guionista muy reconocida aquí en la República Argentina. Ha tenido diferentes guiones de series como Farsantes, como Signos, como Guapas. Y ha tenido un problema con una expareja y que lo manifestó justamente en un escrito que se dio a conocer en el día de hoy. Y plantea diferentes situaciones en las cuales ella se encontraba. Primero con lo que tiene que ver una violencia psíquica y luego la finalización, ¿no?, con la violencia física y el decir que no. Y ahí es el problema. Y es por eso que estamos con una invitada que nos va a asesorar, a ayudar, para aquellas personas, aquellas mujeres que tal vez están viviendo una situación de violencia familiar. Bueno, recomendaciones, dónde estar alerta, cuándo estar alerta y cuándo decir no, cuándo decir basta. Bueno, está con nosotros Florencia, ella es especialista en el tema de violencia de género, a quien agradecemos su presencia hoy aquí. Y queremos saber eso, ¿cuál es la situación en la cual una mujer plantea decir no y ahí se genera un hecho aún más de violencia que tiene que ver con la física, ¿no? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y en principio, bien hablar, o sea, de la violencia física, que es la más notoria y que, bueno, tiene su cara extrema en el femicidio. Que bueno, últimamente, bueno, este año, lo que va del año, ya tenemos 226 femicidios aproximadamente. Este en el 2016. Esto del 2016, en lo que va del año, ¿no? Sin embargo, es importante, vos recién preguntabas, bueno, ¿cuándo decir basta, no? Y ahí algo importante es saber que, bueno, nosotros tenemos desde el año 2009 la ley de violencia, la 26485, que es la ley de protección integral a las mujeres en todos los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esa ley es paradigmática en nuestro país y en la región, básicamente porque lo que hace, digamos, es reconocer un montón de formas de violencia. O sea, las mujeres no solo sufrimos violencia física, que tiene su cara extrema en el femicidio, sino también... Sí, tiene su cara visible, digamos. Su cara, ¿no?, más visible, exacto, y que por ahí también genera, es la que más estupor quizás genera, o la violencia sexual, ¿no? Bueno, en el caso de Lucía Páez, en la ciudad de Mar del Plata, que fue lo que ocasionó recientemente el paro y la movilización de Ni Una Menos, pero también es importante saber la que... violencia que no se conoce, la violencia la violencia que está detrás de los muros, esa violencia que da vergüenza contar, y también la violencia esa que para muchos es una manera de vivir constantemente, ¿no? Sí, porque, bueno, mi intención era más que nada poder visibilizar para cuándo decir basta o cuándo empezar a tener alertas, es justamente la violencia psicológica, ¿no? Que muchas veces queda totalmente invisibilizada, está naturalizada y es la que genera las condiciones necesarias para que esa mujer después le cueste mucho poder salir de ese círculo de violencia. Es la violencia psicológica, hablamos cuando justamente estamos en una situación de que te controla con quién estás, lo que hace es romper muchas veces los vínculos afectivos de esa persona y entonces aislarla, ¿no? Aislarla, produce el aislamiento, el temor, la autorresponsabilización por esos actos, ¿no? Digamos, soy responsable en alguna medida de lo que me sucede, porque justamente la violencia psicológica es la que va mellando en la autoestima de esa persona y empieza a hacer a naturalizar esas situaciones y a considerarse, merecedora de esa violencia, ¿no? Sí. Quizás hasta de esa violencia física cuando esa violencia empieza a suceder. Muchas veces, no siempre llega a suceder que la violencia se traduce en física. Hay ocasiones en las que la violencia siempre psicológica, también acompañada de la económica y la patrimonial, que es no poder disponer de recursos. Y eso va limitando las posibilidades de las mujeres para poder pensar de qué modo salgo de esta situación. Claro, porque también porque estoy sola, no tengo plata. A la economía, digamos, no saben cómo salir de esa situación porque dependen de esa persona. Exacto. Y bueno, hay un Estado que en los últimos años ha estado un tanto más presente. Hay una línea telefónica que es la 144, a la cual pueden llamar a aquellas personas que están sufriendo violencia de género para justamente correrse de ese lugar
Y hay algo que justamente lo que hablábamos respecto a la economía. ¿Hay asistencia para aquella persona que no tiene cómo solventarse para salir de esa situación? Bien, en principio también ahí consideran, ¿no?, básicamente que la violencia atraviesa todas las condiciones sociales. El punto es que muchas veces las mujeres dependen económicamente de sus parejas, ¿no? Y entonces ahí el Estado todavía estamos exigiendo que haya, digamos, medidas y políticas concretas para acompañar, digamos, subsidios para quienes están en una situación de emergencia, pero también necesitamos medidas con profundidad, digamos, que se generen condiciones laborales dignas y salidas laborales reales para esas mujeres que necesitan poder empezar a tener autonomía económica. No solamente las mujeres, sino la familia, porque lo que yo quería decir hace un rato, lo que sucede es que muchas de las mujeres que son víctimas de violencia de género tienen complicidad, no ellas, sino la familia misma, por ocultar, por tapar, porque les da vergüenza al decir el afuera, mi madre es golpeada por mi padre, mi hermana es abusada por mi padre. Esto yo creo que se enferma a la familia, no solamente es la violencia de género que sufre la mujer, sino toda la familia y más las mujeres de la casa. Sí, ahí por un lado, bueno, la violencia no es una enfermedad, digamos, la idea sería tomarla no como una enfermedad, sino es un problema social. Y lo que vos decís, ahí es importante tener en cuenta que muchas veces la familia tiene conocimiento, pero muchas veces le exigió a esa mujer que haga algo al respecto. Entonces es, bueno, vamos que hacemos la denuncia. Bueno, no quiere, porque no, el problema que hay es que muchas veces las mujeres no están en condiciones de sostener lo que una denuncia implica, ¿no? Porque una denuncia implica, no es poca cosa, vincularse con el sistema, con las policías, sean las policías en las comisarías de la mujer, como sucede en la provincia de Buenos Aires, o ir a comisarías comunes donde a veces no me quieren tomar la denuncia. Y admitir, ¿no?, que tu marido te pega. Admitir que tu marido te pega, te humilla, te agrede, te expone delante de otras personas, te degrada. Entonces ahí es importante poder tener en cuenta ese contexto y que entonces la familia, a la tercera, cuarta, quinta vez, no solo la familia, sino todo el entorno afectivo que puede contener a esa mujer, muchas veces se cansa, ¿no? Porque bueno, ya te lo dije 1 y 1000 veces, vos no querés hacer nada y entonces no me vengas a buscar más. Entonces esa mujer, justamente ahí se logra la instancia esta del aislamiento. Esa mujer queda totalmente aislada, no tiene a quién recurrir o quien la escuche sin ser juzgada, porque muchas veces lo que pasa es que el entorno que debiera poder contenerla, escucharla por lo que está atravesando, es el que la juzga, el que más la presiona. Y ahí nosotros hablamos siempre desde el movimiento de mujeres de la revictimización, ¿no? La mujer muchas veces es revictimizada por su propio entorno, incluso cuando hay en el medio chicos, ¿no? Porque empieza a aparecer los prejuicios de, bueno, es mala madre porque sostiene esa relación, porque ese hombre también le pega a los chicos, y siempre la dificultad de sentir empatía con esa mujer que está atravesando esa situación de violencia y de poder escucharla, de poder acercarle esto. La línea 144, que desde 2013 está funcionando en todo el país, es una línea gratuita que funciona los 365 días del año. Y a nivel nacional, en cualquier provincia se puede llamar y te atienden y te asesoran para cómo salir de una situación o cómo asesorarte, o bien tener la asistencia de algún psicólogo, porque es necesario, hace falta, ¿no?, la contención durante todo este trayecto en el cual, insisto, decir basta, decir no. Sí, Florencia, yo lo que le quería preguntar a usted es lo siguiente: desde que ya todo el mundo, y en todo el mundo se habla sobre la violencia de género, se ha tenido la posibilidad de medir, ¿no?, la cantidad de mujeres que por suerte pueden llamar a este 144 antes de reincidir nuevamente en el golpe, volver a su casa porque se sienten desamparadas, porque muchas veces la mujer decide abandonar el hogar porque ya no puede soportar más, ni siquiera ya por parte de ella, sino por parte de sus hijos, que no tolerarían ver a su madre golpeada. Lo que le pregunto es justamente lo siguiente: esta línea, la 144, cada vez tiene más denuncias, la mujer se anima a denunciar, se siente contenida del otro lado. Bien, primero, la línea 144 no es una línea de denuncia, ¿no? Es una línea de orientación, es una línea que tiene, digamos, depende del Consejo Nacional de las Mujeres y tiene un relevamiento actualizado a través de todos los consejos provinciales de las mujeres, todos los recursos que hay en cada una de las localidades de todo el país. ¿Sí? En las localidades donde hay, porque hay localidades donde también no hay ningún recurso, no hay ni un grupo de mujeres que pueda contener a esa mujer, ¿no? Entonces ahí todavía tenemos dificultades de, bueno, el alcance del Estado, ese Estado presente que necesitamos, bueno, de qué medida, en qué forma se va a traducir.
Entonces, por un lado eso, y después por otro lado sí ha ido incrementando, porque bueno, también las campañas de difusión, esto que en los medios sea nombrada la línea, hace que la línea consiga tener muchos más llamados. De todos modos, también en el 2015 fue notoria la cantidad de casos en los que las mujeres llaman por segunda, por tercera y por veces, digamos, reiterativas, ¿no? O sea, donde un mismo caso, porque además en el 144 cada caso es seguido. Y los medios también, Eso como han difundido, importante. también que agradecerle en parte a los medios, como han difundido el tema de la violencia de género, porque antes era un tabú, de esto no se hablaba, nadie lo conocía, si bien pasaba en una u otra casa o en tu propia casa, la vergüenza era contarlo. Hoy por hoy ya eso, por suerte, no pasa. A ver, la mala suerte es que hay mujeres que mueren y son golpeadas, abusadas diariamente, minuto a minuto, hora a hora en todo el mundo. Pero lo importante es destacar la labor de los medios, que cada caso lo han expuesto y las mujeres que han podido, por decirlo así, zafar de esa situación, lo pueden contar. Han venido aquí infinidad de mujeres a contar justamente, y mujeres que no se resignan a eso. Y los medios, creo yo, no sé si usted está de acuerdo, han tenido una buena participación en contarlo, el no avergonzarse de que eso sucede, de no ocultarlo. Sí, ahí por un lado, tal cual, o sea, los medios han sido un gran aliado en esta, digamos, en visibilizar, ¿no? Porque de hecho hoy todavía se habla de, bueno, cada vez hay más casos. Bueno, hoy por hoy todavía nos faltan estadísticas oficiales. Exacto. Que todas las provincias aporten información precisa y seria sobre la cantidad de denuncias, la cantidad de femicidios, la cantidad de veces que esa mujer que fue, digamos, asesinada por su condición de mujer, hizo denuncias, si tenía las medidas de prevención, como ser la perimetral o la exclusión del hogar del violento, las cuotas alimentarias, si se cumplen o no se cumplen. Bueno, todas esas, digamos, necesitamos saber para poder seguir, digamos, demandando políticas públicas en qué estado estamos hoy. Y en tanto y en cuanto no tengamos la información, las estadísticas oficiales reunidas bajo un mismo criterio, vamos a seguir estando en falta, porque no podemos abordar este problema, bueno, que es complejo, sí, porque atraviesa a mujeres de distintas condiciones sociales, de región. ¿Y para usted cuál sería la labor de hoy de los medios? La labor de los medios básicamente es poder visibilizar esto, como se está visibilizando. De hecho, hemos logrado, ¿no?, que los medios ya no hablen más de crimen pasional, que se deje de hablar de las mujeres como responsables de esa violencia. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho, claro, ¿no? Estaba con alguien, digamos, andaba con otros. Sí. Y en eso también es importante, cuando se habla de los casos de violencia, normalmente se hacen entrevistas a vecinas, vecinos. Bueno, ahí es importante quizás poder tomar, digamos, la entrevista quizás a alguien que sepa del tema, porque a veces la vecina, yo me acuerdo hace muy poquito, se estaba cubriendo un femicidio y le preguntan a la vecina, bueno, ¿usted vio alguna situación de violencia? Y la vecina decía, no, la verdad que él era un hombre bueno, amable. Claro, normalmente para la sociedad, para el espacio público se muestra diferente. Y para puertas adentro, lo justifican. Sí, exacto, porque de hecho esta mujer lo que decía es, yo nunca vi que la golpeara. Sin embargo, dice, era bastante celoso, la controlaba. Bueno, ahí estamos hablando de violencia psicológica. Pero ahí estamos hablando de violencia psicológica. Las primeras formas de poder reconocer, de hecho, la violencia contra las mujeres es progresiva e incremental, ¿no? Muchas veces la primera forma de manifestarse de esa violencia es la violencia psicológica. Y son los celos. Son los celos, que normalmente los tenemos totalmente naturalizados porque creemos que es una expresión del amor. Y la competencia. ¿En qué sentido? La competencia en la que se genera, por ejemplo, que el hombre cree que, en un caso, por ejemplo, que ustedes ya saben, vos sabés muy bien, que las mujeres son el sostén de la casa muchas veces, son las que bancan el colegio de los chicos, bancan los impuestos, bancan todo. Entonces el hombre quizás que está ahí sin trabajo, que eso ha sucedido, ahí comienza no solamente el celo, sino la competencia. Ella es más que yo y la tengo que someter porque ella es la que está haciendo el rol de hombre. Y muchos hombres no se lo aguantan. Yo conozco esos casos muy particulares. Sí, es donde el hombre siente que está desafiada su condición de hombre, su masculinidad, ¿no? De hecho, bueno, hoy hablábamos antes sobre la carta y justamente esta mujer lo que expresa en la carta es cuando empieza a sufrir esa violencia. Cuando ella tomó la decisión de cortar esa relación. En muchos casos es ahí cuando las mujeres empiezan a sufrir violencia, ¿no? Empieza a controlarla, a hostigarla, a amenazarla y empieza otros tipos de violencia. Bueno, ahí es importante saber que no necesariamente, que es importante poder ver que, bueno, tener un espacio de contención. Quizás buscar, si no tengo familiares,
poder buscar recursos de organizaciones sociales. Las organizaciones que venimos trabajando en el campo popular, venimos justamente articulando y generando espacios de contención para estas mujeres, para que no se sientan juzgadas y para que cuando estén en condiciones de realizar esa denuncia, que era algo que me parecía importante decir, o sea, yo puedo hacer la denuncia, pero si esa denuncia después no tengo un patrocinio jurídico que me acompañe, que tenga perspectiva de género, que haga que, por ejemplo, se renueven las medidas preventivas, porque las medidas preventivas vencen, y eso es importante saberlo. Si no tal vez una perimetral se vence en determinado momento. Y yo se me pasó, claro, porque además, en el medio de que estoy viviendo toda esa situación tormentosa, me olvido o por distintas razones, o no puedo llegar a veces, porque pensemos que también hay que pensar que tenemos dificultad de acceso. Nuestro país es geográficamente diverso y en ese sentido, de hecho la ONU en la devolución que hizo al informe que se presentó hace poquito, lo que recomienda es pensar políticas no estandarizadas, ¿no? O sea, pensar las políticas de una manera transversal y que contemple las distintas situaciones de las mujeres, desde las mujeres migrantes, de las mujeres indígenas, de las mujeres con discapacidad, ¿no? Porque ¿cómo pensamos que una mujer que es sorda o muda que va a hacer una denuncia si en la comisaría no están en condiciones de tomarle esa denuncia? Claro. ¿No? En el informe de la ONU remarcan, obviamente, el tema de que se ha hecho Estado público, el tema de violencia de género, que se ha avanzado muchísimo en políticas en la Argentina, pero que falta más. Y queremos saber eso. ¿Qué es lo que falta? Políticas educativas, antisexistas, que las leyes se cumplan. ¿Qué es lo que está faltando en la República Argentina? Bien, faltan varias cosas, o sea, si bien efectivamente en estos años conseguimos, desde el movimiento de mujeres conseguimos un montón de cosas, conseguimos arrancarle al Estado, desde al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial también, ¿no? En todas esas instancias el movimiento de mujeres fue reclamando, de hecho las movilizaciones tienen esa finalidad, arrancarles políticas públicas al Estado. Bueno, las principales políticas, al menos que hoy se están demandando, son básicamente unificar todas las causas, que todas las mujeres, digamos, que hacen denuncias estén unificadas, porque normalmente yo tengo una denuncia en el fuero civil, las medidas preventivas las tengo en un juzgado de paz y por otro lado, si sufrí violencia física, lesiones, amenazas, esas van por el poder, digamos, por el fuero penal, ¿no? Entonces, bueno, que eso esté todo unificado, porque si no, no hay un seguimiento real de esas causas. Entonces, ¿cómo hacemos para poder articular todos los recursos o los pocos recursos que existen si no estamos articulando, si no estamos viendo el global de cada causa, de cada situación de violencia contra una mujer? Aprovechemos este espacio para que la gente que nos esté mirando, las mujeres sobre todo que nos están escuchando y que sufren violencia de género, recuerden y que sepan a qué sitio pueden acudir, porque muchas de ellas a pesar de que creemos que saben, no saben. Entonces, en brindarles una contención, como usted dice, a través de ese teléfono, el 144, además también que hay gente que las va a escuchar, hay mujeres que las van a escuchar, hay hombres que las van a escuchar, que las van a ayudar. ¿A dónde pueden acudir? Bien, principalmente, o sea, hoy por hoy el 144 es el recurso central para cada situación. Luego, en la Ciudad de Buenos Aires, nosotras tenemos la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Sí. Pero también tenemos un montón de organizaciones, como ser, bueno, la Casa del Encuentro, pero también tenemos organizaciones, no sé, yo integro un partido político donde desde el barrio de Mataderos articulamos con las mujeres para generar salidas laborales, para generar grupos de contención a esas mujeres que sufren situaciones de violencia, ¿sí? O sea, hay un montón de actores que están trabajando para poder dar salida a esto, de responder a estas situaciones. Pero lo que hoy falta, además, retomo lo anterior, que me parece importante, justamente es la articulación del Estado, ¿no? Porque hay que articular para que esa mujer que llama al 144, que encuentra un recurso en su localidad, ¿sí?, de contención o de cómo hacer la denuncia, luego tenga también acceso a la asignación universal por hijo si lo necesita, que tenga que tenga acceso a un subsidio, que tenga acceso a un refugio si necesita irse de su casa porque está en riesgo su vida, ¿sí? Saber que si existen o no, eso es algo que hoy se está demandando desde el Ni Una Menos. Próximamente, bueno, el viernes es el día por la no violencia contra las mujeres y estamos demandando todavía, bueno, que se cumpla con los refugios, con el plan nacional que se anunció a mitad de año por el Consejo Nacional de las Mujeres, pero también necesitamos que haya condiciones reales, ¿no? O sea, que el Estado, concretas,
¿no? Que el Estado garantice, difunda los derechos a todos los efectores que tienen que garantizarlos, ¿no? Al Poder Judicial para que deje de sentenciar a las mujeres, por ejemplo, por abortos clandestinos, ¿no? Que tuvimos hace poco el caso de Belén, que estuvo más de 2 años presas por un aborto espontáneo, ¿no? Y ahí los prejuicios de género, que a veces son tan ninguneados y que no parecen una forma de violencia, operan y condenan a las mujeres y restringen su autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos, Bueno, ¿no? entre otros de los temas que se hablaba respecto a la violencia de género era, hace poco había salido también un informe de una universidad que decía que las mujeres en el mismo cargo se les pagaba mucho menos que a los hombres. Y eso también es violencia. Exacto. Sí, sí, de hecho, eso es lo que se reconoce también como parte de la violencia laboral, ¿no? O sea, la ley 26485 tiene tipos que son las formas en que se manifiesta esa violencia, que es la violencia psicológica, la violencia sexual. La violencia sexual es importante saber que, por ejemplo, también puede ser víctima de violencia sexual por parte de su pareja, ¿no? Y es la que menos se denuncia, ¿no? Cuando la mujer sufrió violencia sexual, muchas veces no se denuncia esa violencia porque se entiende que esa persona tiene poder para hacer lo que quiere con su cuerpo. También está la violencia económica y patrimonial, la violencia mediática, la violencia simbólica y ahí la violencia laboral, donde muchas veces las mujeres cobran mucho menos y a veces para ascender también se les exige mucho más, ¿no? Si pensamos en la capacitación o en las capacidades de una mujer en un mismo puesto, quizás a veces hasta están sobrecalificadas para el puesto que están desarrollando. Sí, tampoco hay que tender a abusar, porque muchas mujeres también que se escudan en la violencia de género cuando no son víctimas de violencia de género, entonces están poniendo en el tapete algo que a ellas no les pasa, que es muy grave para otras, pero que utilizan o se ufanan. Usted sabe que siempre hay aprovechadoras y aprovechadores. Yo, la verdad que trabajo, digamos, hace tiempo en esto y la verdad que nunca, o sea, eso es más un... Perdóname, ¿no? Sí. Pero es más un mito a veces que... Y está, digamos, y a veces reforzamos el prejuicio. Me acuerdo cuando ¿se acuerdan en 2012 cuando la Corte Suprema saca el fallo FAL diciéndoles a todas las provincias que tenían que implementar el protocolo de interrupción legal del embarazo para todas las causales que establece el artículo, digamos, el Código Penal nuestro, porque hay causales en las que el aborto es legal, hubo provincias y hubo hasta funcionarios públicos, lo cual es mucho más repudiable, salieron, y mucho más grave, que salieron a decir que las mujeres, había provincias que les exigían la denuncia de por violación, ¿no? Y decía, bueno, es que si no, no vamos a probar que esa mujer fue víctima de una violación y está pidiendo la interrupción legal del embarazo, porque hay que reconocer que hay muchas mujeres que mienten, ¿no? Lo mismo sucedió con la asignación universal por hijo, que era que todas las mujeres se embarazaban para tener exacto, ¿no? Como si la asignación además alcanzara para cubrir los costos. A lo que me refiero, ya para... Es un problema, perdón, pero es un mito, o nosotros al menos lo consideramos. No es un mito, hay gente que hay mujeres que, y hombres las también, minorías pero me refiero a que este tema tan importante, tan complicado y tan complejo, también tiende a veces a exagerarse en situaciones cuando hay mujeres que están mintiendo en esos casos, porque utilizan lo que le pasa a una víctima, que es totalmente repudiable, pero que utilizan también ese caso y luego se investiga y no es tan así. Entonces también hay que escuchar del otro lado, porque hay mujeres que se ufanan de tener esta situación en su casa y no es real, y lo hacen para molestar al marido o jorobar al marido. Mira, eso lo he escuchado un montón de veces de jueces que justamente tienen resistencias a implementar los procedimientos que la 26485 establece, ¿no? Porque, digamos, la legislación nuestra a nivel nacional establece todo un marco normativo y de procedimientos que contempla justamente la complejidad de esta problemática social. Y muchas veces lo que decían es esto, ¿no? Bueno, se lo quiere sacar de encima. Porque por eso le hacen una denuncia, porque quiere la exclusión del hogar y se quiere quedar con su casa. Yo la verdad que en todo este tiempo de trabajo nunca escuché un caso así. Nunca escuché y nunca detecté, o sea, por eso te digo, o sea, normalmente está instalado en el imaginario social que eso puede acontecer. Está bien, hay que ver
Cada caso se la tiene verdad, sí. nunca no conocí casos de esa manera. Siempre es la poca solidaridad de género que hace que muchas veces la violencia psicológica que las mujeres sufren, sea ninguneada y no sea considerada una forma de violencia. Entonces, esa mujer quizás es víctima de esa violencia y no de otra. Porque también el problema es que le creemos a las mujeres solo cuando son víctimas de violencia física. Y cuando ya es cuando tarde. Viene con el ojo rojo. Exacto. Entonces, porque también pasa eso en sede policial, muchas veces a las mujeres no le quieren tomar la denuncia porque no van con los golpes. Claro. Entonces, bueno, los problemas que hoy tenemos justamente son estos. Bueno, yo le agradezco muchísimo todo lo que nos ha explicado, porque cada vez aprendemos más y sobre todo, bueno, a todas las mujeres que están del otro lado y a las personas que son víctimas de violencia de género, sobre todo aquellas que no se atreven a decirlo, denuncien, tienen que hacerlo y como dice aquí la doctora, no tienen que esperar a ir con el moretón, porque después del moretón, ¿qué pasa? Es lo que sucede, que nos encontramos que esa mujer ya no vive más. Sí, ahí Robertito, perdóname que diga una cosa más. Sí. A veces la denuncia no es el único recurso, ¿no? Por eso es importante saber, porque a veces las mujeres no están preparadas para transitar lo que llamamos la ruta crítica. Hacer la denuncia después supone ir a una fiscalía y pedir las medidas, sostener esa medida, que a veces no estoy en condiciones emocionales y económicas de sostenerla. Luego tener el patrocinio jurídico gratuito. Esto es una de las demandas que todavía se está haciendo, que se implemente la ley que el año pasado se sancionó en el Congreso. Porque si no, esas denuncias quedan en la nada y después, cuando aparecen las coberturas de femicidio, la mató y tenía 20 denuncias. Bueno, ¿qué pasó? Tenía 20 denuncias, pero si no tengo el patrocinio jurídico gratuito y especializado en violencia de género, van a seguir pasando. Porque también es un problema real que necesitamos recursos globales, ¿no? Gracias, Florencia Bueno, Moragas, muchas ella es gracias. especialista en violencia de género. Espero que haya ayudado a aquellas personas que tal vez están atravesando un momento complicado en su relación de pareja. Estén atentos, obviamente pueden recurrir al 144 para asesorarse y bien salir de esa relación tan compleja. Muy bien, nosotros seguimos aquí en Remix de Noticias, vamos a una pausa y ya tenemos toda la noticia del... Sí, lo que sucede